Mi saludo para Pedro Pablo Bernal, él es decano de Publicidad de la Universidad Pontificia Bolivariana. Pedro Pablo, qué bueno tenerlo por acá con nosotros en Negocio en Telemedellín. ¿Cómo le ha ido? Juan, muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, aquí la idea es que seamos lo más pedagógicos posibles para que les enseñemos a los empresarios de todo el país y los que nos ven internacionalmente por qué es tan importante la publicidad y cómo sacarle el mejor provecho. Empecemos por contextualizar qué es publicidad. Esa es una pregunta que es difícil de definir. Hay muchos teóricos que la abordan de diferentes maneras. Algunos dicen que es vender, otros dicen que es un complemento de mercadeo, otros dicen que es un ejercicio de comunicación. Al menos en Publicidad Bolivariana la asumimos es desde la parte comunicacional como apoyo a todas las estrategias de mercadeo. Entonces, de esa manera estaríamos hablando que es una herramienta que los empresarios tienen a partir del mercadeo. Pero Pablo, ¿y con qué no es publicidad? ¿Con qué se le confunde muy fácilmente? Mira, en un evento que tuvimos hace poco en la facultad, un invitado de Barcelona, un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, nos contaba algo que está ocurriendo ahora y es el tema de la publicidad ampliada, que es diferente a la realidad aumentada. Nos ponía el ejemplo del Museo Guggenheim, por ejemplo, y él decía que para la ciudad se estaba constituyendo una estrategia publicitaria. Otras personas dirían que es un ejercicio solamente arquitectónico de intervención espacial. Entonces ahí queda como el lindero entre qué es y qué no es. Más ahora cuando las personas, los consumidores, tienen el poder de construir mensajes publicitarios para las mismas marcas. Entonces ahí está la discusión, porque se supone que publicidad es mensajes que son pagados por los anunciantes. Pero Pablo, ¿la publicidad es un ejercicio de las grandes compañías o las pequeñas y medianas empresas también lo deben hacer? Mira, está la concepción de que solamente pueden hacer publicidad las grandes compañías y eso es un error. O sea, uno no puede hablar de publicidad para una gran empresa y otra cosa que se podría denominar publicidad para una pequeña empresa. Ahí lo que estamos hablando es de publicidad como herramienta. Entonces los dos pueden hacer publicidad en la medida de sus posibilidades desde el presupuesto y desde los recursos que tengan. Los pequeños empresarios, las pymes, por el contrario, tienen que hacer un desarrollo publicitario muy fuerte, muy estructurado, desde el desarrollo estratégico que la empresa vaya a desarrollar, amarrado obviamente a su plan de negocios básicamente. Hay algo que es muy clave, Pedro Pablo, a la hora de uno hacer una buena campaña de publicidad y es asesorarse muy bien, o sea, tener una buena agencia. ¿Qué debería yo tener en cuenta a la hora de seleccionar ese socio estratégico que es el que va a ayudarme a difundir mi marca, mi producto, mi servicio? Lo primero que tenés que hacer es identificarte como empresa, ¿cierto? O sea, cuáles son tus características, cuáles son tus rasgos como empresa. Si mi empresa es conservadora y es una empresa que es muy moderada en su personalidad como marca, no va a buscar una agencia que se caracterice por ser muy extrovertida, muy creativa, caso Low, por ejemplo, ¿cierto? Que desarrollan campañas muy agresivas en términos creativos. Entonces uno tiene que empezar a mediar eso. ¿Cómo soy yo y cómo voy a buscar ese partner, cómo voy a buscar ese aliado que me acompañe en ese desarrollo de la publicidad como tal? Ese sería el primer punto, identificarse y buscar quién puede ser ese socio. Mirar también cuáles son las políticas de precios que maneja la agencia. O sea, una empresa pequeña no puede pretender que le estén prestando la misma atención, que sería el ideal, que tuviera la misma atención de una multinacional, una agencia multinacional, prestarle todo el interés a esa empresa pequeña, ¿cierto? Porque igual sus recursos y su presupuesto no va a ser tan significativo como otra multinacional. Entonces buscar equivalentes que se puedan complementar, ese sería el ideal. Pero yo voy a aprovechar un especialista como usted para que nos haga claridad sobre los términos que a veces se manejan en publicidad y que son muy comunes, pero que a todos nos quede muy claro cuando se habla de publicidad BTL, publicidad ATL, ¿a qué se refiere? Eso está cambiando, de hecho. Sí. O sea, ya están hablando de publicidad online y offline. Sí. ¿Cierto? Empecemos con lo básico que sería la ATL. Exacto, lo tradicional y ya luego nos vamos a lo online. El ATL hace referencia a lo que son medios masivos, básicamente. Eso se origina hace más o menos unos 30, 40 años, cuando las agencias grandes, las norteamericanas, definían comisiones sobre la pauta. Entonces ellos decían que era sobre la línea contable y que aparecían otras estrategias publicitarias que estaban debajo de esa línea, que no generaban comisión para las agencias. Entonces de ahí es de donde nace básicamente esa definición. En estos momentos todo sería ATL, todo de cierta manera se vuelve masivo. Y ahora se está hablando es online y offline. ¿Qué ocurre en la web? ¿Qué ocurre en medios digitales? ¿Y qué ocurre por fuera de los medios digitales? Y cuando yo soy una empresa mediana o pequeña, ¿cómo sé qué tanto debo estar en medios tradicionales o volcarme hacia todos estos nuevos medios y sobre todo a la publicidad online? Básicamente,
qué te está diciendo el consumidor, dónde lo puedes contactar. Si yo estoy contactando a mi consumidor y lo encuentran en web o en medios digitales, sé que por ahí tengo que trabajar y abandonar lo que es offline o pues la parte real. Si mi competencia está muy fuerte en punto de venta y yo puedo desarrollar otro tipo de espacios, pues no voy a estar trabajando en punto de venta, busco el lado opuesto. Entonces tengo que empezar a identificar el consumidor, ese comportamiento del consumidor, qué relación quiero establecer con él, que es fundamental lograr una conexión emocional y una conexión real con ese consumidor, y después evaluar la competencia, saber dónde están ellos y saber que no voy a estar en el mismo lugar. Tengo que buscar mi propio espacio de contacto con el consumidor. Pero Pablo, a la hora de yo definir una agencia de publicidad, ¿cuál es el modelo de negocios que ellos manejan? Ellos me cobran a mí un cargo fijo mensual por acompañarme, es por cada campaña y es el medio el que les paga a ellos. ¿Cómo funciona? Bueno, las agencias de publicidad están transformándose. Se tenía en el momento la tendencia de partir la agencia tradicional o de servicios plenos, y de ahí salía el departamento de medios, que era el que compraba y comisionaba con los medios. Se generaron entonces centrales de medios por aparte, y esas centrales de medios empezaron realmente a desarrollar la parte creativa y estratégica. Entonces ya dejaron de ser centrales de medios y se convirtieron otra vez en agencias, ¿cierto? Se encuentran muchas alternativas, empresas especializadas en punto de venta complementadas con agencia tradicional. ¿Cómo están cobrando? Por tradición se cobra sobre proyecto, ¿cierto? Se cobra sobre pieza, básicamente, que hay algo que es muy triste y vale la pena resaltarlo, y es que muchas agencias y sobre todo los clientes no valoran la parte estratégica. Entonces ahí lo que hacen es que cobran por el volante, por el aviso, la valla, pero la estrategia que está articulando todas esas piezas y lo más importante, el mensaje, no lo reconocen. Muy pocas empresas pagan realmente por eso que es la estrategia. Entonces por un lado está eso, que es un tarifario básico que varía mucho y fluctúa mucho entre una agencia grande, una mediana, una pequeña o un freelance. Y se está dando el caso que muchas veces las agencias grandes, por cogerse cuentas significativas, sacrifican hasta la misma producción, la parte de diseño de las piezas y estrategia, y se la juega toda la parte de pauta, soportadas desde un músculo financiero. Quiebran precios frente a los mismos freelancers. Claro. Por otro lado está el tema del fee, que es una tarifa mensual. ¿Qué de bueno tiene esta tarifa? Concilias con tu agencia un presupuesto anual dividido o tasado mensualmente, donde tú le pagas a la agencia X dinero y sabes que tienes ahí un equipo de trabajo asegurado para lo que necesites, sea por una pieza, por 2 piezas o por 100 piezas. Claro. ¿Qué ventaja tiene? Que vos sabes de entrada cuál va a ser la asignación. No hay sorpresas. No hay sorpresas. Ya tenés asegurada tu inversión publicitaria, al menos en esa parte de contratar al asesor. Hay otras empresas que están trabajando, otras agencias que le están apostando es a los resultados. O sea, las empresas le exigen a la publicidad resultados efectivos en ventas, en participación de mercado. Entonces las agencias que están haciendo ahí, ser mucho más asertivos y más efectivos en la planeación estratégica de la publicidad, y lo que hacen es participar de las ganancias de la campaña, de los resultados de la campaña. Entonces evalúan cómo están las ventas un mes, cómo están las ventas al mes siguiente, y sobre esa diferencia es que ellos están comisionando. Por productividad. Por resultados. Por resultados, exactamente. Pero Pablo, hay empresas que creen que hay que invertir grandes cantidades de dinero para las campañas publicitarias, y cuando uno va y analiza se da cuenta que hay campañas que son muy creativas y que se hacen con recursos moderados. Eso es cierto. O sea, la creatividad y la estrategia no puede estar supeditada 100% al presupuesto que tenés. Y hay dos cosas que hay que diferenciar bien: es cuánto dinero tienes disponible para invertir y cuáles son los recursos que tiene tu empresa. O sea, los recursos de tu empresa, que los puedes traducir en términos de mensaje publicitario, son muchos. Los uniformes de los empleados, el empaque. Las pymes, al menos en Medellín, están descuidando mucho el tema del empaque. Si lo dejan a que la misma empresa, la litografía o la empresa, les diseñe algo y salen. No, ese es el medio que van a tener en contacto directo con su consumidor. Ese es el aviso permanente que tienen en el punto de venta. Entonces ahí lo están descuidando. Claro. Los carros de distribución, la fachada del edificio, el contestador, o sea, la recepcionista se convierte en un medio publicitario, el sitio web. Claro. Entonces, para hacer buenas estrategias publicitarias no se necesitan presupuestos grandes, sino optimizar dinero
y recursos. Pero Pablo, nosotros en SciTech Media, que es la misma empresa que realiza este programa en conjunto con Telemedellín, que es una agencia de comunicaciones y relaciones públicas, digamos que cuando estamos acompañando a nuestros clientes también les contamos, hombre, la publicidad es muy importante, pero también existen otra mezcla complementaria de actividades que se pueden hacer, que a veces son de muy bajo costo y de muy alto impacto. Mira, uno tiene toda la mezcla de mercado, como tú dices, ¿cierto? Y hablar de comunicaciones integradas, de marketing, con mayor razón. O sea, la publicidad hace parte de todas las comunicaciones, pero hay un trabajo muy fuerte que uno puede desarrollar en el punto de venta, un trabajo muy fuerte que uno puede desarrollar desde las relaciones públicas, desde la relación con los medios, desde la generación de contenidos. Claro. Y uno ahí lo que está haciendo con esa generación de contenidos, la participación en web, pero no solamente poner el sitio web y ya dejarlo quieto y no actualizarlo desde hace 5 años, como ocurre muchas veces, porque se metieron, porque alguien les dijo que tenían que estar ahí. Sí. Uno tiene que utilizar todos esos medios para reafirmarse frente al consumidor. Todas son acciones que finalmente lo que van a hacer es redundar en la construcción de una marca sólida y construir realmente una percepción clara o una imagen clara frente a ese consumidor. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en Telemedellín con ese tema tan interesante. Con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias.